Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es una bendición hoy poder estar reunidos como hermanos para poder alabar a Dios, para poder principalmente estudiar su palabra. Hoy usted puede ver que estamos en un escenario un poco diferente de lo que estamos habitualmente acostumbrados. Pero el problema es que tuvimos algunos problemas técnicos y tuvimos que cambiar de local. Pero aquí estamos con la gracia de Dios para estudiar su palabra. El tema de hoy, como dice el título, una alianza eterna entre Dios y los hombres. Y nosotros vamos a estudiar a ver si las alianzas que fueron hechas por Dios con los hombres a lo largo del tiempo fueron cambiando. Porque mucho se habla hoy de una antigua alianza y de una nueva alianza. ¿Será que Dios cambia sus alianzas? ¿Verdad? Y esto vamos a comprender hoy. Si en realidad así es, o si hay un mal entendimiento sobre el asunto. Abramos nuestras Biblias, primeramente, en Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí Jesús resucitó a Jesucristo por el sangre del pacto eterno. O sea que cuando hablamos de pacto, hablamos de alianza, es la misma cosa, son sinónimos, ¿verdad? De alianza o de concierto, en fin, es la misma cosa. Entonces aquí vamos a tratar de pacto, cuando Dios estableció el pacto eterno. ¿Qué es eterno? ¿Qué simboliza? Nosotros ya estudiamos algo sobre el tema. El único eterno en la Biblia es Dios el Padre. Esto todos sabemos. Entonces, si el pacto es eterno, pues el pacto tiene la misma durabilidad, o sea, el mismo tiempo que Dios el Padre. Porque eterno es algo que siempre existió y siempre va a existir. Diferente, por ejemplo, de Jesucristo. Jesucristo tuvo su origen en la eternidad. Eso dice en Miqueas 5, versículo 2, dice así. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que su origen, o sus salidas, como dice aquí, depende de la traducción. Cristo tuvo su origen en la eternidad. Entonces, quiere decir que el pacto que Dios tiene para hacer con la humanidad es antes aún de la existencia de Cristo, sí. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender? Primeramente, entender una cosa, que un pacto, una alianza, parte de las voluntades de las partes, o sea que parte del sentimiento de querer establecer un pacto. Dios, al existir Dios, no sabemos, ¿verdad? Al existir Dios, existió también la voluntad de Dios de hacer una alianza con el hombre, o con todo ser del universo. Y como Dios no cambia, su pacto jamás también tiene que cambiar. Con base en este texto que dice que el pacto es eterno, incluso más antiguo que el propio Cristo, nosotros tenemos que entender una cosa: Dios jamás va a cambiar su pacto. Y si nosotros quisiéramos, ¿verdad?, ya encerrar aquí, con este pequeño texto podríamos decir que no, que el pacto de Dios nunca ha cambiado. Pero vamos a ver en la Biblia si así es. Entonces, pacto eterno, el único eterno es Dios el Padre, ¿verdad? Esto dice en Salmos 90, versículo 2, dice así: antes que naciesen los montes y se formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios.
Algunas traducciones dicen, de eternidad en eternidad eres Dios. Entonces Dios es el eterno. Y la Biblia en varias partes dice, el único Dios eterno, ¿verdad? Entonces, el eterno es Dios, el Padre. Por lo tanto, el pacto eterno tiene la misma edad, por así decir, de Dios. La misma durabilidad. Un pacto o alianza eterna, el pacto parte de la voluntad de Dios. Al existir Dios existió también el pacto. Oseas 6:7, y vamos a entrar ya en donde se nota que apareció el pacto de Dios para nosotros, ¿verdad? Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Adán tenía un pacto con Dios, pero permaneció en el pacto. No. Entonces el primer hombre de la tierra tenía un pacto con Dios, para que nos muestre que el pacto de Dios ya venía desde antes de la creación. Entonces, cuando Dios creó, estableció, ya hizo un pacto con el primer ser viviente, o sea que, con el primer ser viviente, no, con el primer hombre viviente. Bueno, más una prueba que el pacto es eterno en el tiempo de Adán, pero Adán no permaneció. Adán no permaneció en el pacto que hizo con Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció. Entonces ya podemos ver que el pacto estaba establecido con propósito de obediencia, primordialmente. Génesis 6:17, pacto con Noé. El pacto que Dios hizo con Noé fue lo siguiente. Génesis 6:17, y dice así: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Dios va a establecer el pacto de Él. Es su pacto. Y como nosotros ya vimos, Dios no cambia. Entonces su pacto también no va a cambiar. Su pacto con Él. Y dice así: y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. A primera vista, si nosotros no tenemos cuidado, podemos decir, bueno, el pacto de Dios con Noé era que él entrara en el arca y con sus hijos. Ese era el pacto. Pero, si estudiamos la Biblia con más diligencia quizás, vamos a ver que en Hebreos capítulo 11, versículo 7, Pablo habla de Noé y habla lo siguiente. Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces el pacto de Dios con Noé fue la obediencia por la fe. Nosotros ya empezamos a ver la semejanza que hay entre el pacto que Dios hizo con Noé con el pacto que hizo con nosotros, los cristianos. Ya vemos que el pacto en sí no ha cambiado. Entonces Noé creyó en Dios. Y eso, y quiero hablar aquí, este mensaje está basado también en un mensaje que Pastor Jairo pasó el sábado pasado, si no me equivoco, sábado retrasado, que hablaba sobre este tema. Y quiero decir lo que él dijo también ahí. Lo que sirve para nosotros. Noé fue advertido de cosas que no se veían. Nosotros hoy somos advertidos por Dios acerca de las profecías de las cosas que han de venir y sobre la venida de nuestro Salvador. Cosas que no podemos ver. Pero Noé actuó conforme Dios ordenó. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos actuando?
Por la fe estamos haciendo nuestro arca para pasar la tribulación. El arca que tenemos que hacer hoy no es de madera ni de hierro, sino que espiritual. La confianza en Dios, la dependencia de Dios, la fidelidad a la palabra de Dios, la perfecta obediencia. Entonces, cierra el paréntesis aquí. Noé, el pacto que Dios hizo con Noé fue a través de la fe también. Dios ordenó y esperaba que Noé obedeciera. Noé pudo obedecer porque tuvo fe. De otra manera no sería posible. ¿Por qué no sería posible? Hay ejemplo de Adán que no permaneció en el pacto porque no creyó en Dios. Porque si creyera que la propuesta de Dios era mejor que la del diablo, pues no habría caído. Pero no creyó. Entonces se cayó del pacto. Después sí, Dios estableció otra vez su pacto con él por las infinitas misericordias de Dios. Pero esto vamos a ver más adelante. Ok. Dice que fue heredero de justicia por medio de la fe. ¿Qué es justicia? ¿Alguien se acuerda? La justicia está en Salmos 119, 172. Y dice así, Salmos 119, 172. Habla mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Y nosotros podemos ya entender que Noé obedeció la ley de Dios, porque la ley de Dios viene desde Adán por medio de la fe. Y obedeció todo, incluso cuando Dios ordenó que hiciera el arca. Imagínense ustedes, nunca había llovido hasta el momento en la tierra, y alguien dice, bueno, va a llover, voy a hacer un barco gigante. Suena locura, ¿no? Lo mismo es hoy, cuando decimos que Cristo vendrá en las nubes del cielo, que el mundo no será el mismo de hoy mañana. Entonces, por esta fe que tenemos que guardar, o sea que obedecer a Dios. Entonces el pacto que Dios hizo con Noé no es diferente del que hizo con nosotros hoy. El pacto con Adán tiene que ver con la obediencia también, como dijimos aquí. El pacto con Noé tiene que ver con la justicia por medio de la fe. El pacto con Abraham, volvamos a Génesis 17. Génesis 17. El pacto con Abraham. Dice así, estableceré mi pacto entre mí y ti. La Biblia siempre trae, estableceré mi pacto, no un pacto. Estableceré mi pacto, el pacto de Dios, con Abraham ahora. Entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. En sus generaciones por pacto perpetuo. Perpetuo quiere decir eterno, o sea que para siempre. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces el pacto que Dios estableció con Abraham era que él fuera su Dios, o sea que para que él fuera su Dios. Y lo mismo es dicho en el pacto del Nuevo Testamento, o sea que en el nuevo pacto, como se dice, Hebreos 8:10. Hebreos 8:10 dice así. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. Entonces, el pacto continúa el mismo. Con el propósito de generar obediencia al ser humano, que Dios sea nuestro Dios por la fe, ¿verdad? Y que su ley esté en nuestro corazón. Volvamos un poco a Génesis para que veamos más sobre el pacto hecho con Abraham. Abraham es conocido por ser el padre de la fe. Génesis 17:1 dice así.
Era Abraham de edad de 90 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces otra vez el pacto de Dios estaba establecido en la obediencia. Y dice más: y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Dios exigía, o sea que proponía, mejor dicho, para Abraham que fuera perfecto en su conducta para que firmara el pacto con Dios. Y de esta manera creo que es necesario abrir la Biblia para decir que Abraham tuvo fe. La Biblia dice que Abraham creyó mismo contra la esperanza. Abraham tuvo fe y por medio de esta fe pudo ser perfecto. Entonces vemos que el pacto hecho con Adán, que proponía la obediencia por la fe, el pacto con Noé, que proponía la obediencia por la fe, y el pacto con Abraham, que proponía la obediencia por la fe, en nada se difiere del pacto del Nuevo Testamento. Sigamos. Génesis 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Dios propone al hombre la obediencia a sus leyes. ¿Cuáles son las leyes que hacen demostrar el carácter divino? Son aquellas de Éxodo 20, que Dios escribió con su propio dedo, poniendo en 2 tablas de piedra lo que se refiere a su carácter inmutable. Dios no cambia. Entonces Abraham también por la fe guardó las leyes y logró estar justificado por Dios, porque la Biblia dice que Abraham fue justificado por la fe. Él no guardó las leyes de Dios porque quiso o porque tuvo fe. Entonces el pacto, si nosotros miramos, es el mismo que tiene hoy. Ok, Abraham también obedeció por medio de la fe. Eso está en Romanos 4:3. Romanos 4:3. Para que no quede en mis palabras, dice así. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham logró obedecer a Dios, logró ser perfecto, pero la justicia vino por medio de la fe. No sé cuando alguien me decía, pero el Antiguo Testamento era mediante la ley. No, siempre fue por la fe. Incluso la ley ceremonial apuntaba al Salvador verdadero, a Cristo. Y todo aquel que participaba de aquel evento, pues participaba creyendo en un Salvador que vendría posteriormente. Ok. Y aquí llegamos en el pacto con la nación de Israel, con Moisés. Y aquí, ¿verdad?, tenemos muchos en contra. Pero en realidad vamos a ver que es el mismo pacto. Éxodo 24. Éxodo 24:3. Cuando Dios establece, estamos en el capítulo 24, poco después del capítulo 20, cuando Dios dice al pueblo los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, presenta a ellos las tablas del mandamiento, y poco tiempo después sucede esto aquí. Dice así: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, cuando Dios presenta el pacto, el pueblo acepta. Dios no obliga. Dios presenta el pacto. Lo diferente es lo que estamos viendo hoy en día por el gobierno de Satanás, que procura imponer por medio de leyes para que se hagan las cosas. Dios no es así. Dios presenta el pacto y la gente acepta. Para que nadie diga, ¿verdad?, que
que eso es el libro de Moisés, que es otra cosa, que eso, que aquello. El libro de Deuteronomio que Moisés escribió también contiene los 10 mandamientos. Veamos en Deuteronomio 5, versículo 4. Dice así. Deuteronomio 5, versículo 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura de imagen que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas, etcétera, etcétera. Y él cita los 10 mandamientos ahí en el último, en el versículo 21 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, etcétera. Entonces, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue mediante los 10 mandamientos. Las mismas leyes que presentó Dios en el Edén, que presentó Dios a Noé y que presentó Dios a Abraham. Y para cerrar, para no decir que estamos forzando la palabra de Dios, Deuteronomio 4, versículo 12. Dice así: y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él anunció su pacto, el pacto de Dios, otra vez, el cual mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. ¿Cuál es el pacto de Dios entonces? Que desde Adán permanece, desde la eternidad permanece. Su pacto, los 10 mandamientos. Y para cerrar, por medio de la fe. Y nosotros vamos a ver que incluso la ceremonia judía era para salvar a los hombres por medio de la fe en el Salvador que vendría. Éxodo 24, ahora volvemos a Éxodo 24, versículo 5 en adelante. Y envió jóvenes, Éxodo 24, 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El pacto fue hecho mediante una sangre. ¿Qué representaba la sangre? Del becerro, de las ovejas. El sangre representaba el sangre de Cristo. Por cuanto presentaron una fe en la sangre que sería derramada por ellos, del verdadero Cordero que vendría en el futuro. Entonces firmó el pacto basado en una sangre, o sea que el pacto de sangre, simbolizando que creían en la venida de un Salvador. Entonces, por medio de la fe, esperaban el pueblo de Israel obedecer los 10 mandamientos del pacto del Todopoderoso. Y yo os pregunto, ¿hay diferencia del pacto hoy existente? Esta sangre representa a Cristo. Ahora volvemos a Hebreos 13:20, el primer versículo que leímos. Y vamos a entender algo. Vamos a entender algo que para ustedes, para nosotros aquí, que ya estudiamos algo sobre la vida de Cristo,
el título creo que era Conociendo a Cristo, que hablamos que Cristo estaba, cuando estaba en el madero, en la cruz, Él no tenía opción, sino que obedecer a Dios, para no caer en transgresión. Entonces para nosotros va a quedar más fácil de entender. Dice así, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesucristo por el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Dios resucitó a Cristo por la sangre. ¿Esto quiere decir que Cristo también pecó y por la sangre? No, no es así. Resucitó a Cristo por la sangre del pacto eterno. Lo que significa es lo siguiente. Si Cristo, la sangre del pacto eterno, representa la sangre de Cristo que se derramaría sin un pecado, sin pecar, por pecado de muchos. Esto es lógico. La sangre de Cristo sin pecado se derramó por nuestra sangre llena de pecados. Entonces, Él pagó el precio por nosotros. Pero la resurrección de Cristo es para validar el sacrificio. Es para validar el sangre. Validar el sangre derramado y validar la sangre que fue esparcido al pueblo de Israel y la sangre que se derramó desde Adán. Expresando la fe en Cristo Jesús. Entonces, todo aquel que tuvo fe en el pasado fue justificado en la cruz de Cristo. Entonces el sangre del pacto eterno representa la sangre que se derramó sin pecado y la resurrección de Cristo valida todo el sangre derramado. ¿Por qué? Porque es la prueba de que Cristo murió sin pecar. Porque el salario del pecado es la muerte. Entonces si Cristo hubiera pecado, jamás habría resucitado. Entonces por eso es que la Biblia dice que Jesucristo, o sea que Dios lo resucitó por la sangre del pacto eterno, para validar todos los que creyeron. Incluso cuando Cristo resucitó, resucitaron algunos santos también. Santos estos que habían practicado la obediencia a Dios por la fe en el pasado. Bueno, queda claro que la obediencia tenía que ser por la fe en la sangre del Salvador. Volvemos a los patriarcas para ver algo de Adán. Y ahora nosotros vamos a ver la presencia del sangre del pacto eterno en cada patriarca, en cada pacto hecho por Dios. Para quedar claro que es el mismo pacto que hizo con nosotros mediante la sangre de Cristo. Dice así, Génesis 3:21. Jehová Dios, Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, ya entró la muerte en el jardín. O sea que en el jardín no, entró la muerte en la humanidad. Murió los primeros animales. Pues para que se haga túnicas de pieles, pues algún animal murió. Fue sacrificado. Pero más tarde, cuando ya tenían hijos, vemos lo que pasó. Génesis 4:3. Génesis 4, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Cómo Abel sabía que Dios esperaba un sacrificio de animal? Obviamente, fue enseñado por sus padres. Entonces, la regla de culto, desde aquel inicio, o la regla de fe, o del pacto, mejor dicho, la regla del pacto, era que un sangre tenía que ser derramado por nuestros pecados. Pero al derramar la sangre de un animal expresaba la fe en la venida del Salvador de Dios, Cristo. O sea que el Salvador que viene de Dios, Cristo. Entonces Abel presentó el sacrificio de la oveja. Entonces ahí estaba presente la sangre del pacto eterno. O sea que la sangre que firma el pacto. Pacto que fue hecho con Noé. Génesis 8:15.
Entonces habló Dios a Noé diciendo, Génesis 8:15, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció en holocausto en el altar. Percibió Jehová olor grave. Entonces, el sangre del pacto también estaba presente en el pacto que Dios hizo con Noé. Pacto que fue hecho con Abraham. Génesis 22. Esta historia es conocida. Abraham llevó a su hijo para ofrecerle en holocausto, pues Dios lo había pedido, porque era necesario que se derramara sangre. Pero Abraham creyó, aún contra la esperanza, que Dios era un Dios de bondad y misericordia. Entonces, dice así, no extendáis, Génesis 22:12, no extendáis tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No hay necesidad de comentar. Aquí estaba presente también la sangre del pacto. Aún que Pablo habla de un nuevo pacto, en realidad el pacto siempre fue el mismo. Lo que representa ser nuevo es la buena voluntad de los hombres para obedecer a Dios. O sea que cuando Pablo habla de un nuevo testamento, de una nueva alianza, un nuevo pacto, no quiere decir que el pacto de Dios cambió o algo del género, sino que los hombres fueron que no permanecieron en el pacto. Y esto vamos a ver por la palabra. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio que es el suyo, hablando del mediador de Cristo, ¿verdad? Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿El defecto estaba en el pacto de Dios o en los hombres que no permanecieron en el pacto? Si hubieran permanecido en el pacto, no habría necesidad de un pacto nuevo, porque el mismo pacto que fue establecido, que apuntaba al mediador Cristo, pues cuando Cristo viniera, le reconocerían. Pero como no reconocieron, tuvo que hablar Dios de otra manera, pero con el mismo propósito, obediencia por la fe. Porque no creyeron aquellos que cayeron de la fe, o sea, aquellos que cayeron del pacto, que no permanecieron en el pacto de Dios. No creyeron, porque si hubieran creído, pues también habían creído en Cristo Jesús, que vino por ellos más tarde. ¿Entienden? Entonces no es que Dios cambió de pacto, sino que el pueblo no entendió la profundidad del pacto. Y entonces ahora Dios se dispone a hacer un nuevo pacto, pero hablando de forma diferente, con un sumo sacerdote que ya ha venido, que ya ha derramado su sangre. Entonces expresamos hoy la fe en Cristo Jesús, creyendo que Él nos capacita a obedecer. No hace falta más matar un animal para expresar que creemos en Él, sino que creemos, que vivamos. La fe sin obras, o sea que es nula, no tiene valor. Entonces expresamos nuestra fe en Cristo cuando buscamos obedecerle. Y de esta manera el pacto de Dios no cambió en nada, sino que es nuevo por cuestión de que el hombre no permaneció. Ok,
entendido esto, y dice así: y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos Dios, y ellos serán para mí pueblo. El pacto de Dios continúa el mismo, el mismísimo, de obedecer a sus leyes mediante la fe en el Salvador, desde Adán hasta hoy. Entonces no hay que estar diciendo que la vieja alianza, la nueva alianza. La vieja alianza tenía una forma de hablar, de expresar la fe, de mostrar, como la Biblia dice, son sombras de los bienes futuros, eran representativos. Hoy son aún representativos, pero ya ha venido nuestro Salvador. Hoy nosotros probamos nuestra fe en Dios con nuestra vida de obediencia, o una vida de búsqueda a la obediencia. Dios no cambia, de manera que hablamos en el inicio. Si el pacto es eterno, Dios también es, o sea que, como el pacto es eterno, Dios también es eterno. Y si Dios no cambia, también su pacto no puede cambiar. ¿Dónde está escrito esto? Santiago 1.17. Santiago 1.17. Dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. El pacto con los cristianos está basado en la ley, la obediencia y la fe, y principalmente en la sangre de Cristo, en la sangre del pacto. ¿Qué pacto? El eterno. ¿Por qué está basado en la ley? 1 Juan 3:4 dice: pecado es la transgresión de la ley. Todo el que peca transgrede la ley, porque pecado es la transgresión de la ley. Transgredir los mandamientos de Dios es pecado, y punto. Solo podemos obedecer a la ley por medio de la fe en Cristo Jesús. Abramos en Mateo 26:26. Y ya vamos para la conclusión. Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Entonces, vemos también el simbolismo que Cristo presenta en el nuevo pacto antes de morir: la sangre del pacto. Entonces los elementos que componen el pacto de Dios con los hombres son los mismos, exactamente los mismos. No hay vieja alianza, no hay nueva alianza, sino que es una alianza eterna. Lo que cambió fue el hombre. Lo que salió del pacto fue el hombre. Lo que cayó del pacto fue el hombre. Lo que descumplió fue el hombre. Entonces, por esto la Biblia trae como un nuevo pacto, porque ahora sí vamos a ver si el hombre puede obedecer. Pero el pacto de Dios siempre fue el mismo. En la era cristiana no hay diferencia con el pacto anterior. La alianza es una siempre y la misma desde la eternidad, la cual es pero la pregunta: ¿cuál es el grado de obediencia que se espera? Nosotros aquí ya sabemos el grado de obediencia que Dios espera. El mismo que Abraham: anda con Dios y sé perfecto. Nada menos que la perfección Dios espera. Vamos a ver en la Biblia. Hebreos, perdón.
Yo creo que no puse el texto aquí. Bueno, pero el grado que Dios espera es la perfección, como ya hemos dicho, ¿verdad? El pacto eterno, como vimos en Deuteronomio 4, son los mandamientos que expresan la voluntad de Dios. En Deuteronomio 4 la Biblia habla, cuando leímos, que el pacto de Dios es los 10 mandamientos. Dios espera la obediencia de estos. El sangre del pacto eterno simboliza la sangre derramada en perfecta obediencia a la ley. Esta fue la sangre de Cristo, y que darían validez a los pactos anteriores establecidos por la fe. Y su resurrección es la prueba de que esa sangre fue derramada sin pecado, porque el salario del pecado es la muerte y Cristo no pecó. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este texto valida aquello que les dijimos, que por la resurrección de Cristo es que somos justificados. Ahora sí, el grado de obediencia es este, Apocalipsis 14, versículo 12. Dios considera santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios por medio de la fe de Jesús también, pero también por la fe de Jesús. Entonces el grado de obediencia es, como Pablo dice, perfección. Tenemos que ser perfectos. La Biblia dice, Pablo en cierta parte dice que a ustedes que son perfectos. Entonces el hombre tiene que llegar a la perfección. ¿Y cuál es la perfección? Según Pablo enseña, quiero decir, abrir un paréntesis aquí, la perfección es, mientras estás aprendiendo, haga aquello todo que ya has aprendido. Porque la perfección de la justicia de Dios es elevada, entonces el hombre tarda en llegar ahí. Pero a medida que conoce, que va conociendo, que va teniendo entendimiento, pues va obedeciendo. Y de esta manera Dios lo tiene como perfecto. Porque aquello que aún él no sabe, Dios no toma en cuenta. Dios no toma en cuenta el tiempo de ignorancia. Entonces, aquello que aún no sabes, pues Dios no toma en cuenta. Pero a medida que sabes, pues tiene que andar conforme. Y de esta manera, Dios espera que andemos nuestras vidas. Y sobre todo esto, viene la promesa de Dios para nosotros que vivimos en el último tiempo. Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Si usted se compromete a obedecer a Dios, pues Dios se compromete a salvarte. Y este es el pacto que desde la eternidad existe por la voluntad de Dios y va a permanecer hasta la eternidad, de eternidad en eternidad. Este es el mensaje de hoy. Espero que haya quedado claro y que haya ayudado en tu vida espiritual. Si usted necesita de oración o necesita alguna ayuda, tienes alguna duda, puedes entrar en contacto con nosotros. También tenemos un grupo de WhatsApp, hable conmigo. En el YouTube estará en la descripción el número de WhatsApp, pero también te lo paso aquí. Es más 595-984-982-526. Usted hablará conmigo. Más 595, el código de Paraguay, 984-982-526. Que Dios pueda bendecir y que Dios pueda acompañarte en el restante de este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.